Buenas noches. El día de hoy vamos a conversar sobre varios temas. El primero de esta revista de esta semana, del magazine Busca tu Media Naranja, es el tema internacional de lo relativo al 11 de septiembre, Memo, pero pues vamos amenizándolo con una jugada de dominó. Así que si quieres vamos aprovechando, ¿no?, para ir comentando. Pues sacan las mulas. Pues es que la situación es que, bueno, siempre empieza a la derecha, ¿no? Entonces, pues tuvimos el asunto del 11 de septiembre, escribiste un texto y pues a ver si podemos irlo comentando al respecto, Memo. Pues desde luego, Mau, mira, se cumplen 10 años exactamente del 11 de septiembre. Muchas cosas han pasado en estos 10 años, tanto a nivel nacional en Estados Unidos como a nivel internacional. Han sido 10 años de muchos cambios. Yo no sé si Estados Unidos esperaba que realmente el siglo XXI comenzara de esa forma, pero la realidad es que han sido realmente 10 años de prácticamente guerra, es decir, entre intervenciones, entre guerras, entre terrorismo. La realidad es que el tema de seguridad prácticamente ha involucrado todos los aspectos de la vida de los países. Y en este sentido, pues, que es el tema que ahora traemos, es el gran legado que dejó el 11 de septiembre. Es, en parte, el hecho de que este mundo se ha convertido en un mundo más inseguro, paradójicamente a lo que plantea Estados Unidos de su lucha por la seguridad. Y tú lo debes de saber bien, Mauricio, y lo menciono en el texto, por tu experiencia como psicólogo, de este discurso del miedo. El discurso del miedo tiene muchas implicaciones y funciona muy bien para Estados Unidos. Es decir, para Estados Unidos siempre debe estar la presencia de un enemigo, el cual se tiene que identificar y se tiene que vencer. Pero el planteamiento de la tesis principal de la que tú abordas es lo relacionado a que la economía de guerra tiene que funcionar. Es decir, el principio fundamental de Estados Unidos es la economía de guerra tiene que funcionar, y por lo tanto entonces me llamó mucho algunas líneas que ahí citabas del ex vicepresidente Cheney, que si nos haces favor de comentarlo, y ese argumento principal, ¿no?, que creo que es la parte medular, la carnita del asunto. Pues, al igual que George Bush, pues muchas otras personas, muchos otros empresarios están convencidos en Estados Unidos de este discurso beligerante de la guerra. Es decir, la guerra es buena no solo para defender nuestros intereses, sino porque provoca el desarrollo de nuestra economía y las buenas finanzas internas. Pero hay una frase clave que a mí me gusta mucho y resume muy bien quizás toda la maquinaria, la ideología que tiene Estados Unidos. Y es precisamente una que recupero del ex candidato presidencial John McCain, que decía, yo no soy un hombre que le gusta la guerra. Cuando estaba en los discursos con Obama, pues de alguna forma tenía que defenderse, distanciarse de la política de Bush, pero al mismo tiempo reafirmar esa política, ¿no? Estaba en una posición complicada. Y él lo decía así, yo no soy un hombre que le gusta la guerra. Sin embargo, este mundo es un lugar muy peligroso para vivir. Y Estados Unidos necesita defenderse. Eso resume prácticamente la visión ideológica, política y económica que tiene Estados Unidos sobre cómo Estados Unidos ve al mundo y también sobre lo que Estados Unidos planea para el mundo. Es decir, y en esa parte por eso recupero esta visión del enemigo, porque es probable que en la Guerra Fría el lugar que ocupaba la Unión Soviética como el enemigo que siempre estaba presente, como hay que vencer al socialismo porque existe un enemigo fantasma contra el capitalismo, cuando la Guerra Fría acabó, parece ser que Estados Unidos se quedó sin rival con el que pelear. Es como si fuera un boxeador que haciendo sombra nada más. Haciendo sombra porque no hay rival que lo quiera enfrentar. Entonces necesita alguien, un rival, que justifique sus políticas. Y en este caso Estados Unidos encontró en el terrorismo ese rival que necesitaba para justificar todos sus proyectos, todas sus políticas. Y además,
un enemigo excelente, porque cabe mencionar pues que es multifacético, está en muchas partes y curiosamente pues está representado en muchísimos grupos, incluso aquellos que Estados Unidos o que uno podría considerar no son terroristas. Por ejemplo, dentro de la versión de Estados Unidos está Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, pero también otros como las FARC. Inclusive ahora en los periódicos pudimos darnos cuenta cómo Estados Unidos inclusive dice es que la amenaza de los cárteles en México es parte también ya del terrorismo. O sea, es un enemigo que le funciona muy bien a Estados Unidos. No, pero además, con toda la razón del argumento, pues aquí nos vendieron armas para poder agarrar a los integrantes de los cárteles mexicanos, ¿no? Es decir, al final del día pasaron armas. O sea, el hecho es que vendieron armas, una cantidad importante, y es la que están circulando aquí en México. Pero fíjate que uno de los datos importantes o relevantes económicamente es de que se dice que más o menos 3 o 4 billones de dólares es lo que le ha costado las guerras recientes en las que ha participado Estados Unidos. Y una guerra como es la de Irak es lo que le cuesta a Estados Unidos su actual déficit financiero. Luego entonces, ese presupuesto que haces en la tesis, pues creo que está bastante sólida y bien argumentada. Creo que ya hay muchos internacionalistas que coinciden en el caso. Incluso algunos aseveran que en realidad se desvió Estados Unidos de su intención de generar o ser la gran potencia del siglo XXI, lo que lo ha llevado bajo esta estrategia a realmente, lejos de conseguir lo que ellos pretendían, es que la comunidad internacional y el reajuste de las alianzas y la nueva geopolítica internacional no corresponde a lo que ellos pensaron que iban a ocurrir. Y ha habido países que se han dedicado a hacer lo suyo en materia económica, en materia social y con una política exterior diferente, que incluso están por encima ya de ellos, concretamente Alemania, Japón y la propia China. Es decir, la preocupación de China de generar los empleos suficientes para poder avanzar en su desarrollo económico, Estados Unidos lo dejó de hacer por dedicarse a hacer guerra. Pues ahí hay una paradoja, ¿no? En ese sentido, te toca a ti. Yo tengo que comer. Sí, entonces, pues sí, es interesante el planteamiento, el aprendizaje. Creo que lo relatas muy bien, que lo peor que pudo haber ocurrido es esta situación del miedo, y pues estamos metidos en este atolladero, ¿no? A nivel mundial. Pues sí, han sido 10 años, yo finalizaría con esto, han sido 10 años bastante complicados, en los que Estados Unidos, pues en busca de este terrorismo, pues ha invadido varios países, y unos de manera directa, ¿no? Como Irak, Afganistán, y otros, yo presumo, yo me atrevería a decir que de forma indirecta, ¿no? Como Túnez, como Egipto, como ahorita Libia. Es decir, Estados Unidos, en su obsesión por la seguridad internacional, pues ha causado quizás una mayor inestabilidad de la que se tiene. Y con respecto a lo que dices, pues es muy claro, Estados Unidos había planeado el siglo XXI probablemente de alguna forma, que era justificar su hegemonía a nivel mundial. Pero realmente no sabemos si el plan se le salió de las manos, o si bien han habido, como tú dices, ya otras fuerzas externas que definitivamente van haciendo que Estados Unidos vaya decayendo en su poder, aunque todavía no dudamos de que siguen siendo la potencia militar y económica que rige la política internacional. Y una pregunta que te haría así muy, muy concreta, Memo, porque es impresionante lo que hace Alemania, ¿no? O sea, como potencia económica, la vemos que pues, de alguna manera es el sostén actualmente en Europa, ¿no? O uno de los sostenes actualmente, más allá de cómo estén las finanzas en el continente europeo, pero son países que se han rehecho después de las guerras, ¿no? de grandes problemas en ese sentido, y la verdad es que esa cultura es de admirarse, ¿no?
Pues mira, sobre el tema de Alemania y sobre el que decías de Japón y China, cuando acabó la Segunda Guerra, cuando acabó la Guerra Fría, muchos autores confirman que el mundo se volvió multipolar, o al menos sí tripolar, ¿no? Con un Estados Unidos, con una Unión Europea y con un Japón que viene adelante. Hoy en el 2010 vemos que 2010-2011, acabando esta década, vemos que este mundo es prácticamente multipolar, porque han surgido otros bloques de poder fuertes, es decir, está la India también, por ejemplo, está China, está Rusia, Brasil, que se viene, ese BRIC, ¿no? Que se viene recuperando. Pero desde mi particular punto de vista, para mí, en lo económico puede ser que sí, pero para mí, en el terreno militar, el mundo sí sigue siendo bipolar, porque hay una diferencia entre las demás potencias y Estados Unidos y Rusia, que son los que siguen exportando la mayor cantidad de armas, que son los que siguen utilizando lo que se llama el hard power, ¿no? Que es la capacidad de una potencia de intervenir. O sea, ellos sí, en sus políticas exteriores, no tienen límites a la hora de hacer las negociaciones, presionan. Ve el caso de Rusia, cómo está involucrado en el caso de Ucrania, el problema del gas con la Unión Europea. Es decir, ellos sí están en otro nivel, y es el caso de Estados Unidos. Lo que está en Estados Unidos resolviendo es qué debe de hacer. Con George Bush, pues utilizó quizás en demasía el hard power. Ahora a Obama lo critican de tibio, ¿no? Porque Obama quería regresar a las negociaciones con los países, pero también llega un momento en que lo critican de que debe de tener una actitud más activa con la política exterior. Y bueno, seguramente los sectores más conservadores siempre querrán que las políticas de fuerza sean aceptadas por la presidencia y apoyadas, ¿no? Porque eso finalmente trae beneficios económicos al complejo militar industrial, ¿no? Pero es en esa cuestión en la que después de estos 10 años Estados Unidos está resolviendo qué debe hacer. Es utilizar toda la fuerza militar para acabar enemigos como Al-Qaeda, como lo hizo bien con Bin Laden, o si debe seguir en esta visión del soft power, so pena de que sigan proliferando grupos terroristas. Sí, y creo que lo relatas bien en tu texto, que bueno, lo primero sí es lamentar las muertes del 11 de septiembre, que la verdad, cualquier pérdida humana, bajo cualquier circunstancia, es muy lamentable, y que señalas bien tú, más allá de todas las teorías realizadas, ¿no? En ese sentido, porque los propios americanos, gente que ha escrito, que ha hecho documentales al respecto, pues también tienen una visión diferente, ¿no? Y bueno, pues ahí está, cada ser humano sacará sus propias conclusiones al respecto, pero como bien dices, pues independientemente de esa circunstancia, pues sí, lo que queda claro es que ha sido una década difícil en el ámbito internacional, y bueno, pues esperemos que esta situación de, pues incluso lo que estamos viendo ya en el país, de una situación de miedo, pues es lo que menos quisiera uno vivir cotidianamente, ¿no? Así que pues recomendamos que le den un vistazo al texto, y bueno, pues creo, Memo, que te gané. No es cierto, me buscaste ahorita la mula, pues seguiré ni comiste, exactamente. Estaba todo apenas aquí, pero mira la suerte. Pues muchas gracias, pasamos al siguiente tema mientras termino de ganarle aquí a Rembrandt.